Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer espacio de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Neive Reyes García, dentro de esta semana 4 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Este miércoles 24 de mayo de 2023 son las 19 horas con 54 minutos, horario de la Ciudad de México. Esperamos que a la brevedad se conecten los compañeros, ya que pues, primer espacio de aprendizaje de esta semana 4 inicia a las 20 horas, pero bueno, siempre me conecto un poquito antes en espera de alguno de los compañeros. Vamos a esperar que se conecten a la brevedad. Bienvenidos y buenas noches. Pues muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en espera de algún compañero, aunque iniciamos a las 20 horas, son 19:57, horario de la Ciudad de México, de este primer espacio de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García. Este miércoles, primer espacio de aprendizaje de la semana 4 o semana de integración del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Esperemos. Perdón, un minuto, por favor. Gracias. Gracias. Esperemos, por favor, unos minutitos para que nos den las 8 y iniciemos.
Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos a bienvenidos a este primer espacio de aprendizaje con su asesora virtual, maestra Nayberris García, una servidora. En esta, pues ya nuestra semana 4 y final del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, en este recursamiento 58. Recuerden ustedes que los recursamientos tienen una duración, de 4 semanas. Esta es nuestra semana 4 o semana de integración y nuestra semana final de nuestro módulo. Vamos a dar inicio pues a este primer espacio de aprendizaje ya de este miércoles 24 de mayo de 2023 a las 20 horas, hora 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Y bueno, primero vamos a empezar recordándoles que el propósito de este primer espacio de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Nayberris García, es explicar las actividades de la semana integradora o semana 4 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como las actividades de la semana número 4. Así como recordarles que el propósito formativo de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es usar las TICs como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Hola, muy buenas noches. Bienvenida, Claudia. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Justamente estaba terminando de leer los objetivos y propósitos de esta sesión. Que recuerde usted que en este caso el propósito de este primer espacio de aprendizaje de esta semana número 4 con una servidora, su asesora virtual maestra Nayberris García, de este miércoles 24 de mayo de 2023, es explicar las actividades de la semana integradora o semana 4 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como las características y elementos de las actividades de nuestra semana 4. Así como recordarles que el propósito formativo del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recordarles que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual maestra Nayberris García, es por supuesto el correo electrónico institucional que es av@prepenlinea-mediocep.edu.mx, como lo podemos ver en nuestra diapositiva, av.naibet.reyes@prepenlinea-mediocep.edu.mx. A la vez, les pongo a sus órdenes también, como siempre, el foro Aprendiendo, que recuerden que pues es una forma de comunicación, pero en el caso de esta semana 4 o semana integradora, también es uno de los elementos que se les solicitan dentro del proyecto integrador, que participen en su foro Aprendiendo para colocar el uso que les dan a las TICs en sus comunidades para cuestiones en el ámbito educativo, laboral, personal, y esto pues obviamente es parte de los elementos dentro de su proyecto integrador. Por ello la importancia de que realicen su aportación compartiendo el uso que les dan a las TICs en su comunidad. Esto para que ustedes como sus compañeros pues desarrollen justamente los elementos solicitados que veremos a continuación en el proyecto integrador que tiene un valor, recuerden, del 30% de la calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad. ¿De acuerdo? Y bueno, en el caso también de la mensajería dentro de la plataforma, recuerden que a lo largo de este módulo 1, dentro de este recursamiento 58, les he comentado que la mensajería dentro de la plataforma, sin lugar a dudas, es la forma más rápida, eficaz, eficiente
y personalizada en la que una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, como ustedes se pueden comunicar directamente para cualquier duda o comentario de forma pertinente y eficaz. Y por supuesto, también recordarles pues que esta semana número 4 o también llamada semana de integración inició este lunes 22 de mayo de 2023 y tendrá el cierre de esta semana 4 y también de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad y de este recursamiento 58, este domingo 28 de mayo de 2023 a las 23:55 horas, no lo olviden. 11:55 p.m., 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México. Por favor, no lo olviden. Es importante que entreguen estas actividades en tiempo y en forma, pues recuerden que no hay extensión o prórroga de entrega de ninguna actividad de esta semana 4 por el hecho del cierre justamente del módulo y de este recursamiento 58, que es este domingo 28 de mayo de 2023 a las, reitero, 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México. Esto es muy importante recordarlo, que son las actividades del curso que las podemos ver dentro de nuestra plataforma y que, bueno, ya hemos realizado la mayoría de los elementos de nuestro módulo. En el caso de la semana 1 se calificaron 2 actividades integradoras, así como la semana 2 y 3, es decir, de la semana 1 a la semana 3, pues se realizaron 6 actividades integradoras con un valor del 42% dentro de la calificación del módulo. Los cuestionarios socioemocionales que se realizaron en la semana 1 y en la semana 3 tienen un valor ambos del 10% dentro de la ponderación de la calificación de la materia. Y en el caso de esta semana número 4 o semana de integración, vemos que tienen que realizar el proyecto integrador, reitero, con un valor del 30% de la calificación del módulo, 5 aportaciones o más en el foro de integración, que tiene un valor en esta semana 4 del 8% y en general dentro de la calificación del módulo, y la autoevaluación con un valor del 5%, por supuesto, además de las actividades pues directamente formativas de esta semana, y ahí tenemos el 50% el 100% en total de la calificación de nuestro módulo número 1, las TICs en la sociedad. Además, recordar y reiterar que pues en esta semana 4, semana de integración, pues es la semana con mayor ponderación en la evaluación, es decir, sumando el proyecto integrador, más la autoevaluación, más el foro de integración, por supuesto, más las actividades formativas, pues da un total de más del 43 puntos de la evaluación final del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Por ello, la importancia de que ingresen y realicen estas actividades de esta semana 4 antes del cierre a lo largo de esta semana, que reitero, inició el lunes 22, hoy estamos a miércoles 24, estamos en tiempo, por ello les mandé un correo ahí a su correo institucional solicitándoles la importancia de ingresar y realizar las actividades de esta semana 4, ya que pues tiene un peso muy importante esta semana y obviamente las actividades que en esta semana se deben de realizar. En esta semana 4 o semana de integración. En este módulo hemos hablado, en este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, de la importancia de utilizar fuentes confiables. Si bien el desarrollo de los medios de la comunicación, las telecomunicaciones, el Internet, los navegadores o buscadores, pues nos han facilitado el acceso a la información. No necesariamente todo lo que se encuentra en el Internet o la red de redes implica que todo pues es fidedigno, confiable y viable
para sobre todo el desarrollo de trabajos académicos. En el caso de la mayoría de la información, los primeros resultados en las búsquedas por lo general son contenidos patrocinados o pagados por X empresas o marcas, y obviamente pues eso hace que sean los más visitados por ser los primeros resultados, pero no necesariamente, reitero, pues son los más confiables. Simplemente X empresa le pagó a Google o a cualquier otro buscador para que sean los primeros resultados y por lo mismo los más visitados, pero reitero, no sean los más confiables, sobre todo para cuestiones en el ámbito académico y profesional en algunos casos. Por ello, es importante que cuando hagamos una investigación, revisemos si la información que estamos consultando pues es auténtica o no. Para saberlo, siempre es necesario identificar si la información que estamos recopilando como la fuente tiene una reputación autoridad en la materia, es vigente o actualizada, además de que esté citando referencias ya sea de instituciones, de documentos o simplemente es un elemento de, pues, ahora sí que una opinión personal. Por ello, la importancia de reconocer la validez, que es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que se encuentra en la red y hacer referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Por ello, se les solicita, siempre que hagan una búsqueda en Internet, responder las siguientes preguntas. Perdón, es que no me acomodaba. Ahí está. Las preguntas son las básicas: quién, cuándo, cómo, qué y dónde. Dentro del quién, siempre es importante que si nosotros estamos revisando algún artículo en Internet de algún elemento, veamos por supuesto quién es el autor, si es un experto en su campo, a qué institución pertenece, si es inclusive una página personal o de alguna institución pública o privada. El cuándo. Siempre es muy importante considerar que de pronto en épocas donde tal vez no hay mucha información, hay medios o inclusive pues páginas que reutilizan notas de otros medios, pero que no están actualizadas. Por ello, siempre es importante revisar si la información está actualizada o ya tiene mucho tiempo. Y por supuesto, de qué fecha es. En cuestiones actualmente de el desarrollo y el momento en que estamos viviendo, donde hay muchísima información, se habla que de 3 años ya se considera pues una fuente viable. Más de 3 años, 5, 10, dependiendo del área o tema, pues se consideran de pronto que pueden llegar a ser pues información obsoleta. Por ejemplo, si alguien cita actualmente un artículo de COVID-19 de 1900, pues sí, de 2019, pues ya se consideraría rebasado pues la información y los avances respecto a ese tema de COVID-19 en 2023, pues ya quedan muchísimo más avanzados y dejan de lado esa información. Por ello la importancia de que siempre que nosotros busquemos una información en Internet, pues revisemos de qué fecha es dicho artículo o elemento que estamos citando en nuestro trabajo. ¿Cómo? En la pregunta cómo siempre es importante que cuando realicemos una investigación en Internet, revisemos cómo se presenta la información, si está organizada de forma lógica, tiene una estructura, el lenguaje es adecuado, es un lenguaje coloquial o utiliza ciertos tecnicismos propios a la área o a la ciencia, o simplemente es una plática que se trata de dar entre diferentes personas y no necesariamente pues sea de lo más formal. La pregunta ¿qué? Dentro de la pregunta ¿qué? Tenemos que siempre revisar de qué trata el artículo, el tema, el documento que estamos bajando o revisando o leyendo en Internet, si la información es completa y precisa,
indican las fuentes de información o el origen de los datos que están utilizando para el desarrollo de dicho artículo y si las conclusiones están justificadas. Muchas veces las personas, por el hecho de tener una página de internet o un blog, pues están dando conclusiones que tienen que ver más con cuestiones personales, de juicios y no necesariamente fuentes confiables o científicas. Por ello la importancia de revisar estos elementos cuando hacemos una búsqueda en el Internet y el dónde. En el dónde siempre es importante saber dónde se encuentra la información. ¿Es una página personal, institucional o comercial, pública, privada o alguna organización internacional como la ONU o una ONG o alguna organización no gubernamental? O es importante pues el saber de dónde y la reputación que tiene dicha fuente, ¿no? Si sabemos que pues es de un autor que de pronto, por ejemplo, Rojas Soriano, que tiene su página de internet, que te permite descargar los libros, que es un autor de metodología de la investigación, pues bueno, no es lo mismo a que es la cita de la cita de la cita de alguien que interpretó lo que él escribió. Pero si vamos directamente a la fuente actualmente con las redes sociales, pues tenemos la oportunidad de que muchos autores de literatura, de ciencia, de tecnología, pues están vigentes en Twitter, en Instagram, en diferentes redes sociales virtuales y pues obviamente pues si sucede algún acontecimiento tenemos inclusive la posibilidad de ver su reacción en el momento a través de sus diferentes redes sociales y eso pues también nos da mayor elemento de confiabilidad y mucho más pues que sean fidedignas respecto a que sea simplemente una nota que alguien mencionó. Si podemos ir directamente a la fuente primaria, pues es mucho mejor o principal en el caso, por ejemplo, de estas redes sociales, en el caso de, pues sobre todo de los autores que están, por supuesto, vivos. Hablábamos pues justo de estos buscadores o navegadores que existen, que son los generales, donde cualquier persona puede colocar algo y también encontrar cualquier tipo de información, pero recordemos, pues no toda es veraz o certera, sobre todo para cuestiones académicas. Y también tenemos los buscadores académicos y estos son desarrollados por diferentes universidades e institutos, tanto públicos o privados en nuestro país y en el mundo, los cuales pues nos permiten utilizar trabajos académicos para realizar también nuestros trabajos académicos, tanto para estudiantes, docentes, académicos, investigadores que pueden desarrollar este tipo de trabajos en diferentes organizaciones educativas y pues que cuentan por lo mismo con las referencias bibliográficas pertinentes para sustentar lo expuesto por cada una de ellas. Y bueno, dentro de estos tipos de buscadores especializados, uno de los más conocidos es Google Académicos, que es uno de los buscadores más populares y que nos permiten buscar información con diferentes temáticas, ya sea búsqueda de tesis, libros, artículos, de revistas, etc. Microsoft Academic, que proporciona contenidos académicos actualizados de forma continua. Ciencia.science.gov, que es la versión en español del portal de los Estados Unidos de América para la búsqueda de información científica, que se puede pues realizar la búsqueda según el autor, tema o fecha. Cielo o Scientific Electronic Library Online, que contiene revistas científicas electrónicas principalmente de América Latina y el Caribe. Redalix.org, que a lo largo de este módulo hemos hablado que es una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México y que forma parte de la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, y que puede localizar artículos por autor, título, revista, país, disciplina o hasta por institución.
Dialnet, que es una de las bases de datos científicas en español y que contiene desde artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etc. Y por supuesto, Google Books o Google Libros, que ofrece la digitación y las referencias originales actualizadas. Comentábamos que en el caso de Google Books, bueno, yo les comento que por lo general nos pone en la mayoría de los casos extractos de la información, y lo que se busca con Google Books es no colocar en la mayoría de los casos pues la obra íntegra o completa. Lo que se busca es que las personas visualicen rápidamente tanto elementos como pues el índice, y si esto pues les es viable para su investigación, pues que lo compren. En donde pues podemos buscarla tanto por autor, editor, año de publicación, número de páginas, ISBN e ISSN, para búsquedas de filtros de libros o de revistas. Y por supuesto, hemos hablado a lo largo del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, que gracias al desarrollo de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, hemos visto posible las bibliotecas en línea o bibliotecas sin muros, los cuales nos ofrecen acceso gratuito a millones de documentos como libros, videos, fotos, tesis, de fuentes reconocidas y fiables acerca de un conjunto de temas científicos, técnicos, de ciencias humanas y sociales. Y esto, pues, servicios de otra forma no los podríamos tener al alcance, pues nos permiten ahorrar tiempo en búsqueda, enriquecer nuestra bibliografía y con referencias que tal vez de ninguna otra manera podríamos acceder sin en estas bibliotecas en línea o bibliotecas sin muros. ¿Alguna duda hasta aquí, Claudia? ¿Alguna duda hasta aquí, Claudia? Claudia, Baldovino Zúñiga, ¿me escucha? Les recuerdo que si tiene alguna duda, por favor no dude en preguntarme, ya sea en el chat que se encuentra en la parte inferior derecha de este Meet, o alzar la mano, por favor. ¿Alguna duda, Claudia? Bueno, sí lo escucho. ¿Alguna duda hasta aquí, Claudia? Perdón, es que no, maestra, ninguna, perdón, es que tenía problema con la máquina. Ok, no te preocupes, pero bueno. No, maestra, gracias. De nada. Y bueno, vamos a ingresar a un elemento que se llaman pues los elementos que sugieren para realizar pues búsquedas mucho más específicas a partir de palabras claves. Como se recomienda pues omitir preposiciones en las búsquedas tanto en bibliotecas en línea o en bibliotecas físicas dentro de los dichos buscadores. Ahí tienes su prendido micrófono, Claudia. Le aviso que está ahí prendido, por si gusta apagarlo. Ahí está, muchas gracias. Que se mete de pronto el sonido y de pronto se escucha más ruido. Bueno, entonces comentaba yo la importancia de omitir proposiciones como a, de, en, etcétera, y artículos como la, le, los, unos, etcétera, pues amplían la búsqueda y pues obviamente no están vinculados con el tema y hacen que sea mucho más larga y pues dan resultados que no necesariamente son los que queremos. Así como se recomienda traducir palabras claves de nuestra búsqueda al idioma inglés, ya que muchos artículos pues tienen un abstract o resumen en idioma inglés, lo cual nos permite que al traducir palabras que queremos que se busquen, pues nos puede aumentar las posibilidades de encontrar algo relativo a dicho tema de investigación, así como la utilización de sinónimos para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema. Otros elementos o sugerencias que se les dan dentro de la búsqueda de pues información para sus trabajos académicos
dentro de estas bases de datos, dentro de estas bibliotecas virtuales o inclusive dentro de las bibliotecas físicas, es también ya utilizar los llamados operadores booleanos que amplían o restringen los campos de la búsqueda, y dentro de los más comunes son and o el símbolo más o la letra amperes, que localizan registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quieres buscar información sobre estrategias de estudio, podrías colocar la palabra estrategias y la palabra AND o EAN en inglés y luego estudios, o el amperes o el signo de más. Las comillas, colocar la frase exacta que queremos investigar dentro de las comillas, es otro operador booleano. Y si deseas, por ejemplo, buscar sociedad de la información y el conocimiento, al colocarlo entre comillas, pues nos facilita este operador que sea un resultado respecto a dicho tema. También otro operador booleano es OR, que localiza los registros que contengan cualquiera de los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, bachillerato en línea OR, preparatoria en línea, NOT o el signo menos o guión medio, que nos ayuda a localizar registros que contengan el primer término de búsqueda, pero tal vez no el segundo. Por ejemplo, Chile, pero no queremos saber el país, simplemente características. Entonces le ponemos Chile, not país. Es posible utilizar los operadores booleanos, varios dentro de una sola búsqueda, para ser mucho más específicos dentro de la realización de nuestra búsqueda en estas pues catálogos de búsquedas de bibliotecas, reitero, tanto físicas y virtuales como otros bancos de información. Otros elementos que se sugieren son usar los llamados operadores de trucamiento, los cuales nos permiten buscar términos sustituyendo partes con un signo ya sea de interrogación, el signo de pesos o el asterisco. Por ejemplo, si nosotros queremos colocar una palabra y su raíz como es niño, en lugar de poner niño, niña y demás, colocamos N y Ñ y luego el signo de asterisco o el signo de pesos, y los resultados nos van a buscar directamente todas las palabras o temas o documentos o libros que justamente aparezcan con estos iniciales, niños, niñas, niñez y demás elementos, ¿de acuerdo? Y es que las tecnologías de la información en la sociedad han evolucionado eh, bastante, sobre todo en los últimos 200 años. Y esto ha impactado no solamente a la sociedad, en la forma como aprendemos, como trabajamos, y esto también ha tenido sus pros y sus contras, más pros yo diría que contras. Y esto es muy importante mencionarlo, ya que esto nos ha permitido desarrollar y es elementos de gran importancia para nuestro proyecto integrador de esta semana 4, donde recuerden, no hay extensiones de ninguna de las actividades de la semana 4 aún con justificante, ya que pues el módulo, en este caso este recursamiento 58, pues cierra este domingo 23, perdón, domingo 28 a las 23:55 horas. No les digo nombre, qué barbaridad su maestra. Pero bueno, en este caso, reitero, esta semana 4, que abrió el lunes 22 y cierra el domingo 28 a las 28 de mayo 2023 a las 23:55 horas, hay que entregar, reitero, este proyecto integrador, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, con un valor del 30% de la calificación dentro del módulo. Dentro de este proyecto integrador, lo que necesitamos es investigar en Internet y utilizar los medios de comunicación digitales, así como, en este caso, implica investigar en diferentes medios de comunicación el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, donde pueden retomar la información consultada en semanas anteriores, averiguar el uso de las tecnologías de la información en su comunidad
para la solución de problemas en diferentes ámbitos, dígase laboral, educativo, familiar, etcétera, y colocarlo dentro de su foro aprendiendo de la semana 4 y revisar también el uso que les dan a las TICs en las comunidades de sus compañeros, lo cual les pido que tomen evidencia tanto de su captura de pantalla, de su aportación en el foro aprendiendo de la semana 4, como por supuesto revisen y tomen captura de evidencia pues del uso que les dan a las tecnologías de la información y la comunicación en las comunidades de sus compañeros del grupo para la solución de problemas en diferentes ámbitos, laboral, educativo, familiar, etcétera. Por ello, tienen que ingresar, reitero, al foro aprendiendo correspondiente a la semana 4 y preguntarles, no solo les pregunten, ustedes también ya, ok, compañeros, les pregunto y les digo el uso que les dan para solución de problemas de esas TICs en mis comunidades. Entonces, esto amplía, pues, la información porque ya las personas no solo entran a preguntar, sino que preguntan y también ellos mismos están dando, pues, el uso que les dan a las TICs en sus comunidades y esto les va a permitir que ustedes como sus compañeros también desarrollen su proyecto integrador y por lo mismo pues les pido que registren toda la información y guarden las evidencias tanto de su participación en este foro aprendiendo de cómo usan las TICs en su comunidad en la solución de problemas de diferentes ámbitos laboral, educativo, familiar, etcétera, y también cómo lo utilizan sus compañeros, por favor. Elaboren un recurso multimedia en el que retomen la información recabados del punto 1, 2 y 3 y lo que aprendiste en este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, para explicar el uso de las TICs en la sociedad en diferentes ámbitos y cómo éstas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los recursos multimedia deben de tener archivos en diferentes formatos, audio, texto, imágenes, videos, etc. Por ejemplo, pueden realizar una presentación digital con texto, con audio, con imágenes, con videos, un video con audio, con imágenes, con texto, un GIF, entre otros. Usen su creatividad. Recuerden revisar los recursos que te apoyen en la elaboración de tu actividad, como presentaciones digitales de la semana 2 y algunos otros videos que se sugieren dentro de los materiales de esta semana 4, semana de integración. Importante, si ustedes no contestaron la encuesta o las dos encuestas, opina sobre tu módulo 1 o opina sobre tu asesora virtual, pues no van a poder ver los contenidos de la semana 4 o semana de integración. Realicen ambas encuestas para que sin problema puedan acceder y ver y entregar todos los materiales y los contenidos de la semana 4, por favor. Esto lo dejo porque recuerden que coloco la grabación en la pizarra de sesiones. Si elaboran una presentación digital pues como su multimedia, no olviden acompañarla con imágenes, audios o videos que ilustren la información que presentas. El recurso debe de tener los siguientes apartados. Una introducción de forma breve que explique cómo contribuyen las tecnologías de la información y comunicación en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. Contenido B, contenido 1, cómo se usan las TICs en mi comunidad, que es ahí, pues obviamente que ustedes van a explicar el cómo se usan para dar soluciones en diferentes ámbitos educativos, profesionales, laborales, personales. C, contenido 2, cómo usan sus compañeros las tecnologías de la información y la comunicación en sus comunidades. Reitero, esto ustedes pues lo van a obtener a partir de lo que los compañeros y ustedes coloquen en el foro aprendiendo, de ahí la importancia de que realicen su aportación en el foro aprendiendo la semana 4 para que con base en ello lo retomen para la realización de este elemento de su proyecto integrador. Y una conclusión que plantee de manera sintética la importancia de las TICs en la sociedad
como la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. Además, se les pide que compartan una publicación en la red social de su preferencia en donde utilicen el hashtag si la red social virtual se los permite, uso las TICs para y hacer una captura de pantalla de dicha publicación en esta red social si se los permiten, si les permiten usar el hashtag signo de gato, uso las TICs para en mayúsculas y colocar cómo las usan. Y si no, solamente comentar el uso que les dan a las TICs y colocar la publicación y guardar la captura de pantalla. Nota, un hashtag, recuerden, es una etiqueta que les permite acceder a los diversos mensajes que se publican sobre un mismo tema. Al hacer clic sobre el hashtag, podrán ver las publicaciones de otras personas. Para crearlo, coloquen el símbolo de gato antes de la palabra o frase cuando publiquen un texto en sus redes sociales virtuales. Es muy importante que revisen que la liga que ustedes van a colocar es justamente de de ese multimedia, ya sea una presentación digital, ya sea un video, pues de esto depende su actividad. Así como también deben de colocar evidencia de la recolección de la información que efectuaron en el foro aprendiendo de su participación, en el foro aprendiendo de la semana 4, según lo indicado en el paso 3 de esta actividad, la captura de pantalla de la publicación en la red social, según lo indicado en el paso 8, que es la publicación con el hashtag y las fuentes de consulta. Entonces, lo vuelvo a repetir. Una vez que ustedes ya realizaron pues directamente el multimedia, deben de subir o elaborar un documento procesador de texto, que es el que van a subir a la plataforma, ese documento procesador de texto o Word, con una portada que incluye el nombre de la actividad, en este caso proyecto integrador, las TICs en la sociedad, su nombre completo y grupo. En ese mismo documento van a colocar el enlace de su archivo multimedia, ya sea la liga directa a su recurso o que esté en YouTube o en alguna otro elemento, o ya sea SlideShare o Prezi o Canva, o al recurso alojado en la nube, considerando la configuración necesaria para proteger la información. Yo les pido que me permitan acceder, que me lo coloque en público y una vez pues que termine directamente o cierre nuestro módulo 1, pues lo vuelvan privado. Por favor, pero permítanme revisarlo porque de pronto solicito acceso y pues de pronto el que yo no vea dicho trabajo pues implica que no pueda calificar dicho material o dicho multimedia. ¿De acuerdo? Perdón por repetir dicho, en el documento procesador de texto, aparte de la portada, aparte de la liga de su pues multimedia, es importante revisar pues que esa liga sea la correcta, pues reitero, de eso depende su evaluación de la actividad. Deben también colocar la captura de pantalla, la evidencia de la recolección de la información en su participación en el foro aprendiendo, como pues el uso que les dan a las TICs en las comunidades de sus compañeros, la captura de pantalla de su publicación en la red social de su preferencia, según lo indicado con el hashtag, como lo veíamos en el paso 8, y por supuesto coloquen las fuentes de consulta que utilizaron, las referencias en formato APA, según el manual de Prepa en línea CEP basado en APA, para colocar justamente pues estas fuentes de consulta o referencias que utilizaron para el desarrollo de ese multimedia. Una vez que realicen estos elementos, suban dicho documento procesador de textos con estas características, con sus dos apellidos, guión bajo, su primer nombre, guión bajo M01S4PI. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí?
Claudia Valdovinos Zúñiga, ¿alguna duda hasta aquí? No me escucha. Bueno, pues en el caso del foro de integración, en este caso recuerden el foro de integración que tiene un valor del 8% dentro de la calificación del módulo, debemos de al menos realizar 5 aportaciones o participaciones, por lo cual se sugiere realizarlas de la siguiente forma. Su primera aportación es responder el planteamiento al foro explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica utilizan y para qué les sirve. Pueden incluir el enlace de videos para reforzar la explicación de esa herramienta o software que ustedes utilizan para el desarrollo de sus actividades en prepa en línea o en su vida laboral o profesional, ¿de acuerdo? Su segunda participación en este foro de integración de la semana 4 es explicar cómo esta herramienta o aplicación les puede ayudar no solo a ustedes, sino también a sus compañeros en su trayectoria como estudiantes de prepa en línea CEP. La tercera y cuarta participación es retroalimentar a 2 o más compañeros diferentes dentro de este grupo. Y una quinta participación es colocar una conclusión al final de esta semana 4, que recuerden una conclusión es un nuevo aprendizaje a partir de lo que revisaron. Dígame, Claudia, ¿alguna duda? No, maestra, ninguna duda, muchas gracias. Perdón, es que tengo problemas con mi máquina, por eso me Ok, no tardé te un poquito. preocupes. Pero si tienes cualquier duda, por favor, no dudes en preguntarme, ¿vale? Claro que sí, maestra, gracias. De nada. Entonces, por favor, recuerden en el foro de integración seguir las etiquetas, cuidar la redacción, saludar. Hola compañeros, 2 puntos de aparte. Si se van a dirigir en particular a algún compañero, saludarlo, hola, y colocar su nombre, 2 puntos, le envío un saludo. Realizar pues directamente participaciones que generen diversidad de conocimiento, que sean máximo de 5 líneas, que sean breves y enfocarse en el tema. Recuerden, es importante que redacten previamente en un documento procesador de texto pues estas aportaciones para cuidar su ortografía y redacción y darle enviar para que quede pues justamente dicha aportación integrada en el foro. Una vez que ustedes le dan enviar, no pueden editar dicha aportación, por ello la importancia de que cuiden el saludo, el contenido y la despedida. Queda a sus órdenes y su nombre. También eviten subir imágenes o documentos, simplemente suban enlaces en su lugar para pues tal vez explicar esa aplicación o software o programa que ustedes utilizan y que tal vez los compañeros no y que les puede ayudar así como a ustedes en su trabajo o en sus actividades pues académicas también les pueda servir a ellos en prepa en línea CEP. Otro elemento muy importante es que realicen su autoevaluación, el cual es de gran importancia, tiene un valor dentro de la calificación del módulo y donde una vez que lo realicen es importante que realicen y recordarles que tienen que realizar doble confirmación. Les va a ustedes una vez que terminen de llenar el cuestionario. Les va a aparecer un cuadro que dice, este intento debe ser enviado antes del domingo 28 de mayo de 2023 y le dan enviar todo y terminar, por decirles un ejemplo, y les va a salir un segundo cuadro de texto, una segunda confirmación. Igual, denle clic en enviar todo y terminar para que pues quede registrado dicho autoevaluación en el software o en este caso en la plataforma, ¿de acuerdo? Y es muy importante recomendarles lo siguiente. Sin lugar a dudas, agradecerles por su esfuerzo y disciplina en este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad.
nuestras autoridades y una servidora ya desde anteriores semanas, sobre todo la semana 3, ya les reitero y les decía, siempre guarden evidencia de sus calificaciones, hagan capturas de pantalla de su calificación o descarguen el portafolio de evidencias. Ahorita voy a colocarles un tutorial de cómo lo pueden hacer. Una vez que aprobaron o reprobaron, les pido revisar las convocatorias e inscribirse, así como estar al pendiente también de su correo electrónico, pero sobre todo muchas veces piensan que se van a inscribir de forma automática. Los casos son diferentes, cada persona tiene una situación académica diferente, por ello si tienen cualquier duda, les pido por favor ingresar y revisar mesa de servicio de prepa en línea para pues generar un ticket y colocar la duda o comentario y reitero estar al pendiente de sus correos, pero también inscribirse, ¿de acuerdo? Y bueno, les voy a colocar este tutorial que hizo una compañera asesora virtual respecto al cómo ustedes pueden directamente pues descargar su portafolio de evidencias. Muy bien, les haré un pequeño tutorial para que ustedes puedan visualizar cómo descargar su portafolio de evidencias, ya que es muy importante que ustedes lo tengan en resguardo. Les voy a compartir pantalla, esperen unos segunditos. Voy a compartir pantalla. Bueno, están en la plataforma. Van a identificar el área donde dice evidencias. Posteriormente le van a dar clic a donde dice portafolio de evidencias. Entran ahí. A ustedes les va a aparecer así. Posteriormente le dan control P o para que lo impriman les va a cargar. Ya cuando esté cargando esperan unos segunditos. Y cuando ya les cargue donde dice destino, le damos clic ahí y le ponemos guardar como PDF. Cuando ya le colocamos guardar como PDF, solamente le damos en guardar. Se tarda un poquito. Y cuando ya les abra esta pestaña, pues eligen en dónde la quieren descargar. Yo, por ejemplo, en documentos, le doy guardar y sería todo. Ahora ustedes ya pueden visualizar en sus archivos. Permítanme un segundo. Como lo van a... Aquí ya lo tienen descargado, portafolio de evidencias. Y así es como ustedes lo van a desguardar. Y justamente, Claudia y compañeros, yo el lunes, estamos hablando ya, reitero, pues este domingo 28 de mayo de 2023 a las 23:55 horas, pues es el cierre de nuestro módulo. Entonces, el domingo a las 23:55 horas, domingo 28 de mayo de 2023, a las 23:55 horas cierran todas las actividades y que cierra nuestro módulo. Entonces yo en el transcurso ya de la mañana del lunes
les voy a estar calificando pues los proyectos integradores que enviaron. Yo tengo 72 horas para calificar las entregas de lunes. Yo conforme ustedes están realizando y subiendo pues sus proyectos, yo los estoy calificando. Sin embargo, pues el foro de integración tengo que esperar hasta que cierre el domingo 28 de mayo de 2023 a las 23:55 horas. Por eso los califico pues la verdad el lunes por la mañana. Por ello, este mensaje de cierre para los estudiantes del módulo 1, las TICs en la sociedad, asesora virtual o maestra Naive Reyes García, justamente les va a llegar el lunes después de mediodía, para que yo tenga pues esa mañana, en el transcurso del lunes, ya 29 de mayo de 2023, la posibilidad pues de calificarles y retroalimentar como se debe pues sus trabajos, dígase sus proyectos, como sus foros de integración, pues que son lo que a mí pues me corresponde evaluar, ¿no? Las actividades formativas, que en este caso tienen que entregar, es la actividad formativa, perdón, me la salté, es justamente, aparte de en este caso tienen que realizar también la actividad formativa 7, aplicaciones para el aprendizaje, y la actividad formativa 8, sociedad de la información o sociedad del conocimiento, y la autoevaluación, tanto el proyecto integrador, el foro de integración, las actividades formativas 7 y 8. En el caso del ejercicio de práctica hoja de cálculo, pues simplemente es un documento de Word que se descarga para que ustedes lo realicen, pero no es necesario subirlo a la plataforma. Como saben, las actividades formativas se califican de forma automática al darle clic al botón enviar y terminar, y se genera un intento y tienen 3 intentos permitidos. Pues la autoevaluación, al darle doble confirmación, pues se queda registrada. Y obviamente la autoevaluación, ustedes se autoevalúan, entonces yo no lo tengo que calificar. Una servidora pues calificará pues el proyecto integrador y el foro de integración en esta semana 4, ¿de acuerdo? Entonces, reitero, una vez que ustedes realicen tanto sus actividades formativas, su proyecto integrador, su foro de integración, su autoevaluación de esta semana 4, todas las actividades de esta semana, una servidora pues ya podrá por lo mismo pues mandarles el mensaje, reitero, a partir de las 12 del día, perdón que lo pase, ahí está, de las 12 del día ya del lunes 29 de mayo de 2023, después de mediodía, ustedes verán en plataforma publicado este anuncio que dice mensaje de cierre para los estudiantes del módulo 1, las TICs en la sociedad, AV, asesora virtual, maestra Naive García. Hola, estimados estudiantes de prepa en línea, les envío un saludo y les agradezco su disciplina y compromiso. Y ahí es donde les digo pues que hagan justamente esto que les acabo de sugerir, que realicen la descarga de su portafolio de evidencias, así como tomen capturas de pantalla de su calificación final. Les coloco justo la liga de YouTube, que es el video que acabamos de ver de la asesora virtual, de cómo van a hacer la descarga de su portafolio de evidencias. Les pido que lo hagan hasta después de las 12 del día. Si ustedes hoy lo intentan descargar, pues sí les va a aparecer, pero obviamente no tiene la calificación final. Esta nos la da la plataforma hasta pues después del cierre, una vez que ya esté todo calificado, dígase proyecto integrador, con un valor del 30%, el foro de integración, la autoevaluación, las actividades formativas 7 y 8, y bueno, por supuesto, su autoevaluación. Entonces, les recomiendo también estar, reitero, atentos de su correo institucional para las invitaciones a las inscripciones de los siguientes módulos, así como les pido de que en caso de reprobar el recursamiento, pues revisen la mesa de servicios para revisar su caso en particular y pues tener evidencia y inscribirse si no reciben
en la invitación ustedes inscribirse al módulo, o si dicen, no, yo antes de inscribirme quiero revisar mi caso, sin problema ingresen a mesa de servicios. Dígame, Claudia, ¿qué duda tiene? Maestra, disculpe, ¿cuál es el mínimo que se necesita para aprobar este módulo? Me parece que es 6 o 7. Desconozco. Me parece que 8. No sé, estoy inventando. Mejor, mejor. ¿Para qué le digo? La realidad es que le voy a compartir justamente la calificación mínima. Y justamente, debo decirle, Claudia, que lo busqué y se me fue completamente. Aquí lo tengo. Pero este es en norma. Déjenme ingreso. De hecho, estaba en la página. Pero si no, aquí con mucho gusto se los comparto. Calificación mínima. En recursamiento. A ver, le voy a compartir esta pantalla, a ver si la pueden ver. Ahí está, ya se está compartiendo. Esta es la que les decía yo. Miren, estamos hablando del recursamiento. Sí. Estas son para cursarlo. Me parece que el mínimo es más de, deben de ser 7, 8, porque nos dicen que para recursar, justamente hacer el recursamiento, pues debieron de haber obtenido una calificación menor a 41 puntos en el módulo ordinario y menor de 60 puntos en recuperación, menor de 41 puntos en el primer recursamiento y menor a 60 puntos en remedial y menor a 41 puntos en segundo recursamiento. Estamos hablando de que un 8, un 7, pues ya les permitiría aprobar la materia, me parece, con base en lo que tenemos. En el remedial, pues ya es otra historia, pero bueno, en este caso, en este recursamiento, podemos observar, pues, si tienes cuando se tienen 3 módulos reprobados o 2 módulos no presentados, de forma consecutiva se hace el remedial, pero bueno, ¿no? En este caso, yo siempre he visto que pues deben de tener mínimo 7, 8 en adelante, ¿sale? O más, que yo creo que en su caso, como en la mayoría, yo espero que saquen 10 o 9 o 7. Sí, Recuerden, ese promedio no lo saco una servidora, únicamente yo coloco y subo y califico las actividades. El promedio final lo saca automáticamente a la plataforma a partir, por ejemplo, de todas las actividades, de su portafolio, de todos los elementos de su portafolio de evidencias, ¿de acuerdo? Sí, maestra, gracias. Pues espero haberle resuelto su duda. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Recuerden que pues nuestro último espacio de aprendizaje de la semana es este viernes 26 de mayo de 2023 y espero contar con su asistencia y pues que tengan excelente semana y vamos, ya casi terminamos. Esta es la última, el último empujoncito. Ánimo, ¿de acuerdo? Y éxito. Y cualquier duda estoy ahí en sus órdenes. Nos vemos, cuídense y buenas noches. Hasta luego, Claudia. Bye. Hasta luego. Hasta luego.